La muerte se puede ver y entender como algo dramático y trágico, o como un paso natural de todo ser vivo. La cultura determina la forma en la que se asume esta realidad. Descanso, cambio de estado de la materia, nadie sabe lo que hay después, solo creencias y teorías. Lo cierto es que la vida es un espacio-tiempo entre el vacío y el vacío, y por ello se debe aprovechar para servir a los demás. La gente le teme a la muerte porque piensan que en el más allá los van a castigar por todo lo que han hecho acá. Porque uno ha visto morir a muchas personas. Uno se resigna y ya le espera con mucha pasividad. Porque no estamos en paz con mi Dios. Por sentir dolor, porque no sabe lo que va a encontrar más allá, puede ser. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Esta noche es un verdadero placer tener un maestro del periodismo, un maestro de la escritura, pero sobre todo un ser humano absolutamente maravilloso, que tiene un trabajo que en un país donde la muerte pulula, donde la muerte insensibiliza, donde el conflicto se lleva a nuestros seres queridos, pues hablar sobre la muerte, sobre cómo desprendernos de estos seres queridos, pues es importante también hacerlo. Su libro, La nube plateada cuando la abuela se fue. Esta noche está con nosotros Javier Darío Restrepo. Mil gracias por acompañarnos. A usted y mi satisfacción de estar con sus televidentes. Javier Darío, ¿qué es La nube plateada cuando la abuela se fue? La nube plateada es una carta que yo le escribo a mi nieto, siguiendo una costumbre que tengo con él. Mi nieto solo tiene 10 años y muchas cosas las vive pero no las entiende. Y desde hace rato yo le vengo escribiendo cartas, pero el acontecimiento más grande que ha ocurrido en la vida de mi nieto es la muerte de la abuela. Yo creí que le iba a enseñar y resulta que el niño resultó enseñándome a mí. Sí. Porque llegué a la convicción en las reflexiones que tuve que hacer para escribir esa carta. Primero escribí una carta breve como las que tengo coleccionadas. Pero después se dio la circunstancia de escribir un libro para esta colección, un thriller libro. Entonces ya tenía que ser la carta un poco más amplia. Y ya allí en esa carta reuní muchos elementos, pero los elementos principales me los dio él mismo. Porque sí, en el momento en que la mamá lo recibió y llegaba al colegio y le dijo, la abuelita acaba de morir, en ese momento el niño lloró y se aferró a la mamá. Pero fue el único instante en que yo lo vi llorar. En los demás momentos había en el niño una madurez impresionante. Y luego algunas expresiones que recogí como se recogen perlas, sí, porque eran valiosas y las tengo en el libro. Aproveché entonces todas esas circunstancias de la experiencia con el niño para hacer una reflexión sobre la muerte y particularmente para compartir con los lectores todo lo que me había enseñado la muerte de mi esposa. Eso, desde luego, ha sido todo un acierto porque me condujo a una conclusión. Los niños no le tienen miedo a la muerte. Somos nosotros los adultos los que tenemos tantos prejuicios y tantos miedos que frente a la muerte nos paralizamos. Javier Darío, un periodista con tantos años en la práctica, que ha cubierto diferentes fuentes, al que infortunadamente la muerte de otros compatriotas pues no le ha sido ajena, ha tenido que narrarla, contarla, escribirla, vivenciarla. ¿Cómo se sienta, cómo toma la decisión específicamente de hablar sobre la muerte, de hablar sobre este tema, un tema tabú? Porque para quienes son católicos o en las diferentes religiones, que usted también lo toca en el libro, porque no solamente habla de la desaparición de su esposa, sino que cómo otras religiones, cómo otras culturas, a propósito de esta pérdida, ven la muerte, ¿no? Porque pareciera que los seres humanos nos creemos un poco inmortales, o creemos que los seres queridos que están a nuestro alrededor son inmortales y nunca se van a ir, y el tema de la muerte es ajeno, le pasa a otros, pero a mí no me pasa. Sí, las religiones y las distintas culturas, yo creo que ven la muerte con dos grandes ópticas. Hay los grupos que llegó la muerte y ahí termina todo.
Y en eso hay gran parte de la humanidad. Particularmente es responsable de ese pensamiento el racionalismo, que puesto que no hay razonamiento posible de lo que sucede después de la muerte, es porque ahí debe terminar todo. Sí. Sócrates decía con su habitual ironía que es algo que nos sucede a todos y que sin embargo no sabemos qué es. Y por tanto, como no sabemos qué es, nos toca inventar lo que es. Y ahí es cuando comienzan los mitos. Parte de esos mitos es tomado por algunas religiones que urten una vida más allá. El cielo, Pero el se puede infierno. decir que el otro grupo de los humanos es el que considera que esto que vivimos aquí no es suficiente. Y yo a cualquier persona le pregunto, ¿considera que es suficiente lo que usted ha vivido? Y nadie considera que es suficiente. Necesita unas gotas más, un traguito más, una emborrachada más. Sí. Es la intuición de que el hombre sí tiene una semilla de inmortalidad en su ser. Mire que hay formas de buscar la inmortalidad que tenemos, particularmente los viejos. A los viejos nos viene con mucha frecuencia el pensamiento de que tenemos que sobrevivir en la memoria de las personas que nos rodean. Y uno está habitualmente haciendo cosas para que te recuerden bien. Sí. Y ese que te recuerden bien es precisamente una expresión de la vocación de inmortalidad que tenemos. Entonces las religiones toman eso y tienen sus distintas formas de figurarla y de esperar esa inmortalidad. El cristianismo tiene en eso un muy amplio historial y muy amplios argumentos y descripciones de lo que es esa inmortalidad. A mí me interesó mucho el tema, sobre todo porque me di cuenta de que la muerte de mi esposa me había enseñado mucho. Y los periodistas tenemos eso por dentro. Cuando nos enfrentamos a una buena noticia, nos morimos por contarla. Es decir, uno hace lo que sea, no hay nada más peligroso en el mundo que un periodista embarazado de noticias. Sí, sí. Porque quiere contarla, quiere sacarla a la luz, quiere compartirla. Y para mí todo esto que rodeó la muerte de Gloria fue una noticia, y una noticia que yo quería compartir. Ese es el origen del libro. ¿Cómo abordar el tema de la muerte? Porque quien lee el libro, quien tiene el placer, invitamos a nuestros televidentes a que degusten de este texto. ¿Cómo aproximarse hacia la muerte sin ese miedo? Tal vez ahora usted lo puede responder con información muy certera y muy cercana con la pérdida de su esposa. Quien ha tenido este tipo de pérdidas, pues habla de la muerte de una manera diferente. Usted en el texto evidencia que cuando se acerca esa posibilidad, pues hay que tocar todas las puertas, acercarse a todas las posibilidades, así en algún momento uno ya las haya rechazado bien por el tema ético, moral, religioso y demás, pero en ese momento todas las posibilidades son válidas. ¿Cómo aproximarse a la muerte sin ese miedo, sin ese tabú, que usted también lo aborda en el texto, del cielo, el infierno, el pecado? Sí, yo creo que desde la fe es una de las formas de afrontarlo. Y si uno es creyente, entonces acude a todo ese arsenal que le proporciona la fe, la visión de lo que es la muerte, y allí puede encontrar una ayuda muy grande. Lo que pasa es que ese arsenal no se usa. Nos quedamos en los ritos, sin entender los ritos. Sí. Nos quedamos en mucha fórmula, de esas fórmulas que se repiten en los velorios, que son fórmulas que a fuerza de ser repetidas sin convicción, carecen de sentido. Entonces, las despoja uno de sentido. A mí me ayuda mucho la idea de Cristo resucitado. Pero Cristo resucitado no mirado como alguien en quien se operó el milagro de que se devolviera de la muerte a la vida, porque ese no es el sentido de la resurrección. Es alguien que nos enseñó que la vida definitiva es la que comienza cuando uno atraviesa la puerta de la muerte. Esa es la vida de verdad.
Entonces eso te da una perspectiva muy interesante y es ver que todo esto que estamos haciendo ahora es provisional, es preparación, que lo definitivo comienza ahí. Cuando uno tiene ese pensamiento y lo va alimentando y lo va sustentando con reflexiones, con experiencias, llega el momento de la muerte y uno entiende, ahí es cuando comienza de veras la vida. Me llamó mucho la atención dentro de los materiales que manejé, una conferencia que dictaba un médico colombiano, se la dictaba a estudiantes del Gran Colombiano. El video que me prestaron mostraba con alguna frecuencia los rostros de los estudiantes. Primero, toda gente joven y con una avidez, con un interés acerca del tema que a uno le resultaba alarmante porque parece muy afuera de propósito hablarle de la muerte a jóvenes. Jóvenes, sí. Y sin embargo, estaban descubriendo un horizonte nuevo. Y luego el otro hecho, de que fuera un médico quien estuviera hablando de eso. Sí, claro. Porque generalmente los médicos ven en la muerte una derrota. Este médico había cambiado su visión. Y era una visión en ese sentido, de que la muerte es el comienzo de la vida. Por tanto, se integran los dos conceptos, muerte y vida. Lo que sucede en la raíz de nuestros temores es que no tenemos integrada la vida con la muerte. Nos parece que la muerte es algo absolutamente contrario, contradictorio, negativo respecto de la vida. Resulta que es simplemente el momento de transición de una vida provisoria a una vida definitiva. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Contrastes. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con Javier Darío Restrepo y su libro La nube plateada cuando la abuela se fue. En un país donde la muerte circunda, donde los medios de comunicación infortunadamente todos los días nos muestran víctimas del conflicto, víctimas de los conductores ebrios, víctimas de la intolerancia y demás, pareciera que estuviéramos ya revestidos para afrontar el tema de la muerte y es todo lo contrario. La muerte se ha trivializado. Como tú dices con toda razón, aquí muere demasiada gente todos los días. Y muere lo difícil gente, es morir de manera natural, ¿no? De viejos. Sí, eso es lo más escaso. Eso es lo más... Sí, en cambio la mayoría de las personas están muriendo de modo violento. Y la gente ha llegado a acostumbrarse a eso. Y es terrible. Y esa es parte de la dificultad para entender lo que es la muerte. Pero además de esas muertes que se dan, hay las muertes artificiales en la televisión. Uno se pone a contar la cantidad de gente que se muere en los programas de televisión y termina asombrado. Pero además de asombrado, preocupado, porque eso está trivializando la idea de morir. Sí. Hay que superar esa trivialización. Contribuye mucho a superarla el tener la muerte en casa y el sentir que la muerte es algo muy serio, puesto que me afectó seriamente y que prácticamente dividió mi vida en dos. Antes de la muerte de fulano de tal, o de mi esposa, o de mi padre, o de quien sea, y después de eso. Esa circunstancia me parece que es muy valiosa y es la que se aprovecha con reflexiones como la que hago en el libro, para entender que, primero, ¿por qué le temo yo a la muerte? Y yo he encontrado que hay varias razones para temerle a la muerte. La primera es porque no la entiendo, y porque es como lanzarse a un abismo desconocido. Y para mucha gente,
El miedo a la muerte está ligado a eso. No sé qué es lo que hay más allá. ¿Y usted tiene alguna religión, alguna fe? Sí, pero no. Hay que abrir esa luz que nos da las religiones, que puede ayudar. Pero además hay un miedo detrás de eso, que es el que nos ha sembrado las mismas religiones. Sí. El miedo consistente en que yo voy a ser juzgado, en que hay un infierno y en que hay un cielo. A mí me pareció muy interesante, entre otras cosas, un sociólogo llamado Norbert Elias. Él hace muy explícito eso. El miedo a la muerte en gran parte se debe a eso. Sí, claro. Él trata de trabajar eso desde el punto de vista racional. Yo lo trabajé desde el otro punto de vista. Examino las distintas religiones y me doy cuenta de que la idea del cielo y del infierno no es propia del cristianismo, es anterior. Entonces, religiones anteriores tienen toda suerte de imaginaciones y especulaciones sobre lo que serán ese cielo y ese infierno. Son particularmente abundantes y ricos describiendo las torturas del infierno. Toda suerte de torturas. Yo creo que parten de los distintos sentidos, y el sentido que más castigan en esas imaginaciones es desde luego el del tacto. Pero hay otros que apelan también al sentido de la vista y el sentido del olfato. Alguno de ellos en esas religiones describe el infierno como un sitio nauseabundo, donde hay toda clase de olores terribles a los que uno no logra acostumbrarse. Y la descripción del cielo es una descripción más bien parca, porque como que no tienen mucha imaginación esas religiones para describir lo que podrá ser el cielo. Se tiene más para lo malo, para la tortura, sí, lo violento y demás, pero para lo positivo la cosa es... Que es la tendencia natural del ser humano. Lo negativo es mucho más fácil que lo positivo. Entonces yo hice alguna experiencia en una conferencia con personas que querían conocer sobre el tema del libro y sobre por qué le temen a la muerte. Siempre el juicio y la idea de cielo y de infierno. Muy bien, ustedes están hablando como si fueran egipcios que hablan de la presencia de Osiris, que tiene una balanza en la que se pone su parte buena y su parte mala. Si la parte buena es la que triunfa, entonces usted está salvado. Si la parte mala, entonces hay que entrar a discutir cómo lo vamos a castigar a usted. Sí. Ese fue el elemento. Les dije, ¿ustedes no se acuerdan de lo que fue Juan Pablo II cuando dijo ni el cielo ni el infierno existen? Fue como una revelación. Y dijo, son unos estados del alma. La cuestión es describir en qué consiste ese estado del alma que se llama infierno y en qué consiste ese estado del alma que se llama cielo. ¿Qué tal si hablamos sobre el duelo, sobre si el cuerpo se va, qué pasa con el espíritu, la esencia de la persona que también está aquí inmerso en este texto? Ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Javier Darío, el tema del duelo. ¿Cómo se hace el duelo? ¿Se puede hacer antes, en medio del proceso? ¿Se hace después? Que es un tema que la gente casi que quisiera tener una fórmula garantizada para superarlo, porque es un dolor que es muy difícil de asumir uno si no se tiene claridad frente a la muerte, si no se asume de una manera natural. Así que el duelo se puede convertir en un sentimiento y en un dolor de muchos años. Sí, los que tratan el tema del duelo dicen que es la técnica para darle la vuelta a la hoja. Pero resulta que hay que aceptar el hecho de que lo terrible de la muerte para los que quedamos de este lado es la ausencia.
La cuestión es afrontar esa ausencia con la convicción de que no es una ausencia total. Yo me fundamento en el libro en las investigaciones hechas por una psiquiatra suiza que tuvo acceso a una cantidad de testimonios de gente que hizo ese paso del túnel. La luz, que se sí. conoce, y de la luz al Sí. fondo. Reunieron testimonios de 20.000 personas. Y entre los testimonios encontraron la coincidencia en el hecho de que nadie se muere solo. Siempre hay alguien que te está esperando. Y eso a la vez te está confirmando de que hay una comunicación entre ellos y nosotros, que no es una comunicación como la que habitualmente nosotros tenemos, que siempre es a través de elementos físicos. Ellos se comunican con nosotros a través de el puro espíritu. Ya dejaron de tener fuerza física y tienen solo la fuerza espiritual. Y que ellos están siempre presentes. Hay muchos testimonios, no tenemos tiempo suficiente para traer a cuento esos testimonios, pero son testimonios que te están revelando de que hay una comunicación. Si te hablo en términos teológicos, te hablaría de la comunión de los santos. Sí. Es decir, estamos en continua comunión. De hecho, la tendencia de uno es a encomendarse a ellos. Ellos en este momento están viviendo en una vida plena. Entender eso ayuda a elaborar el duelo. ¿Por qué vas a lamentarte tú de que ellos están viviendo una vida plena? Más bien a desear llegar a tener esa vida plena. Pero eso supone que seas capaz de mirar lo que está sucediendo ahora como vida no plena. A veces cuando uno está en un momento de felicidad, un triunfo y demás, ¿qué más le pido a la vida?, dice uno. Eso es contentarse con muy poco. Y resulta que la realidad de la muerte nos muestra que todo lo que tenemos aquí es poco, escaso, es pálido. Hay en el Apocalipsis una expresión muy bella. Es un sitio en donde no habrá dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni muerte, por supuesto, sino que todo será vida y plenitud. Javier Darío, ¿qué cree usted que piensan los supuestos ateos? Porque eso hay también un montón de argumentos que manifiestan que los ateos tampoco existen, pero quienes no creen en un ser superior o no creen en nada, y entonces la muerte, bueno, llega la muerte y chao, y desaparece todo. El problema de los ateos es su razón. Viven según la razón. Y resulta que la razón es limitada. Siempre se ha pensado que lo máximo es reducir todo a un razonamiento. Y la vida es mucho más amplia que cualquier razonamiento. Y allí es donde entra esa visión de la fe. Si yo miro la muerte desde el punto de vista de mi razón, sí, el día que me morí se acabó todo. Sí. Si yo dejo a un lado la razón o le pido permiso a la razón para mirar más allá de los límites que la razón señala, yo voy a encontrar que hay otras realidades mucho más brillantes, más hermosas, que la razón misma no alcanza a describir. Hay en el libro muchas referencias a esa forma de pensamiento y desde luego son absolutamente respetables. Sí, claro. Pero también es el momento de decir, no saben de lo que se pierden. ¿Están locos quienes hablan con sus seres queridos cuando ya han partido físicamente? Sí, uno normalmente hace ese diálogo con ellos, yo prácticamente lo hago todos los días. Al comenzar mi día yo tengo que agradecer que me den una oportunidad más, porque cada día es para uno una oportunidad y oportunidad que hay que aprovechar. Y luego ese de renovar algo así como mis votos de amor a mi esposa. Sí. Yo he llegado a la convicción de que hay mucha retórica en eso de que la muerte nos separa. Eso es pura retórica. La realidad es que, por lo menos en mi caso, y sé que en muchos otros casos,
de que la muerte no separa a las personas que realmente se quieren. No, por el contrario, como que se intensifica. Ya es una forma de amor que es mucho más fina que la forma de amor que se acostumbra cuando nos estamos viendo, y lo que es la atracción física y las condiciones físicas se convierten en una limitación para que haya un amor mucho más profundo. Pero además usted lo ratifica todas las mañanas de una manera absolutamente hermosa. Lo Sí, que le dice a su sé esposa. que te gustó la fórmula y Sí. hay que repetirla. Por favor. Sí, es decir, yo sigo casado contigo porque a mí la muerte no me ha separado de ti y por consiguiente el matrimonio sigue. Debemos aprender mucho de nuestros niños, que ven el proceso, cómo se desgasta una persona cuando está enferma y está en nuestros hogares, cómo se va apagando su luz, pero ellos están ahí, con la misma energía, con el mismo entusiasmo, acompañan. ¿Debemos aprender mucho más de nuestros niños para asumir este tema? Sí, yo creo que los niños nos enseñan en primer lugar a no temerla, a mirarla como parte de la vida. Ellos la miran como parte de la vida. Y luego los niños absorben con mucha facilidad la idea de que hay una vida más allá de la vida presente. Yo tengo ahí dos anécdotas que cuento que me sucedieron con mi hija mayor. Cuando murió mi segunda hija, yo estaba en una gira de reportería por las guerras de Centroamérica. Cuando llegué ya la bebé había muerto, yo no lo sabía. Me abrió la puerta mi hija mayor, me dice, papi, Catalina vino y se fue para el cielo. Pero me lo dijo con una frescura y tal. Ahora, con motivo de la enfermedad y de la muerte de Gloria, siempre recordamos el episodio del nieto, a quien la otra abuela le dijo, está muy mal tu abuelita, tenemos que ayudarle y todas esas cosas. Sí, ella se va a morir, pero ella va a estar mejor. Y lo dijo con la misma frialdad y tranquilidad. No diría yo frialdad, sino con la misma tranquilidad e inocencia con que ellos miran el fenómeno de la muerte. Eso enseña mucho, porque ya entiendes tú que todo cuanto en nosotros hay de negativo hacia la muerte, lo tenemos los adultos. Por eso al comienzo del libro digo yo que la muerte es un tema muy serio como para dejárselo a los adultos. Que uno tiene que dejarse guiar por los niños, como en El Principito. El autor del Principito se deja guiar por ese niño por distintos planetas. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por los niños, por ese planeta que es desconocido y que se llama la muerte. Javier Darío, podríamos pasarnos 1000 horas hablando sobre este texto y también sensibilizando a nuestros televidentes, porque este es un tema con el que convivimos a diario, pero es muy difícil asumirlo. 1000 gracias por acompañarnos esta noche. Nuestra recomendación, más que comercial, es una cosa más del duelo, de sensibilizarse frente al tema, es que lean este libro. Es un libro que ayuda mucho a superar ciertos dolores y ciertas pérdidas de familiares o de personas muy cercanas, pero también a entender el tema de la muerte en un país, como lo hemos dicho 1000 veces en este programa, tenemos que convivir a diario. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido con mucho gusto y ha sido una gran alegría que el libro esté sirviendo en ese sentido. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.